Y por supuesto, nuevamente aquí a través de su punto de fuga, 107.5 es el dial y las pantallas de Ulagos TV. Vamos a analizar varios temas interesantes, importantes y como siempre lo hemos dicho, con la mirada de punto de fuga. ¿Cómo estás, Javier? Encantado de saludarte, estimada leyenda, mito del periodismo osornino. Siempre con su Pero por supuesto, simpatía, nuestro hay que profesor. reconocerlo desde un principio, este tipo de, de atribuciones, digamos, que traes contigo. No, contento de volver al programa después de unas semanas de receso y poder retomarlo con toda la intensidad y bueno, la profundidad que requieren las cuestiones que están ocurriendo hoy día, que a todas luces son muy, muy importantes. Así es porque fíjate que en esto, cada semana, cada día, muy intenso, han pasado muchas cosas a nivel político y como nuevamente lo reiteramos, lo político o la política está e incide en todo. Así que por eso que tenemos que informarnos. No basta con decir no me gusta la política, que pudiera ser, claro, obviamente algo muy legítimo, pero pensado en quienes hacen la política. Pero la política en sí es el arte también de gobernar. Así es. Bueno, y hay uno de los temas que si bien pareciera no es político, pero también proviene de todo lo que pudiera ser la incidencia política, cómo se está llevando a cabo este famoso recorte, ¿cierto?, a nivel país, y ciertos dichos del presidente José Antonio Kast que quedan para el bronce. Así que, ¿por qué no partimos con el tema cultura? Sí, yo creo que ese es un gran tema que pones, Marcelo, precisamente porque es expresivo, revela cuestiones de fondo que parecen estar muy por encima, pero en realidad lo que está detrás da para mucho análisis, ¿no? Uno podría pensar en principio que una democracia no es solamente un conjunto de instituciones, no es solamente un conjunto de poderes que están divididos, digamos, sino que una democracia o una sociedad en general, independiente de su sistema político, tiene que ver con lo que produce culturalmente, comillas producción, con la imaginación, ¿no? Con aquello que no es inmediatamente identificable como un producto, sino que es básicamente un proceso imaginativo, creativo, al interior del cual se juegan también visiones críticas, disidencias. Por lo tanto, toda vez que se ataca la cultura, como lo ha hecho este presidente, por ejemplo, ironizando respecto del libro, lo que se debilita es una democracia que no se piensa a sí misma al final del día, ¿no? Recordemos la frase del libro. Claro, o sea, bueno, él decía que se pagan millones de pesos, pues, y me sentí como casi aludido, porque yo tengo una investigación, un fondo irregular que paga el Estado y que trabaja temáticas que no son productivas en el sentido económico de la palabra, pero señaló que efectivamente se gastaban 100 o 500 millones de pesos en financiar investigaciones que terminaban en muy bellos libros, muy bien empastados, pero básicamente arrinconados en alguna estantería, una biblioteca que nadie leía. Entonces, yo creo que no solo revela su ignorancia el presidente con eso, nadie le pide que lea Dostoyevsky, ¿no? No sé si conoce ni el nombre, pero debería darle un valor intrínseco al tema de la cultura, ¿no? En el entendido, yo te digo, por ejemplo, ¿qué sería de Mm. Chile sin Gracias a la Vida? Sin esa canción, ¿no? Sin ese disco de Violeta Parra del 66, las últimas composiciones, que efectivamente fueron las últimas composiciones, porque 4 meses después se mata, ¿no? Es bien curioso que escriba Gracias a la Vida Sí. y meses después se mate, se suicide. Mm. Pero este sería la mitad de un país sin esa canción, ¿no? Nos reconocen en el mundo entero, por lo tanto, termino ahí, Sí. el quitarle potencia, el quitarle intensidad a todo lo que sea la creación, el pensamiento, las humanidades, el arte, etcétera, es no estar entendiendo cómo funciona un país en su dimensión más ígnea, si tú quieres, más intrínseca, ¿no? Por lo tanto, es bien decepcionante. De ahí tengo otro argumento, pero Sí, no, quería sí, contar. era solamente para que no se me vaya la idea de tu análisis. Porque, bueno, si es en esa misma línea, claro, hay que fijarse simplemente, por ejemplo, lo que pasa en países europeos, en países latinoamericanos, donde siempre la cultura en el fondo es la impronta hacia el mundo. Así es. ¿Qué más lejos que Estados Unidos? Donde está mismo presidente Trump, que a pesar de todo lo que quiera decir o no, hay una industria cultural tremenda que ha hecho que Estados Unidos, a través de lo que fue la Guerra Fría, por ejemplo, eran los buenos de la película y nosotros desde niños siempre creímos que estaba el bien y estaba el mal. O sea, eso es lo que puede producir una industria cultural. Pero me gustaría que le explicaras a la ciudadanía, porque se queda con esa idea, ese libro en la estantería, en una investigación.
¿Por qué ese libro o por qué esa investigación, la que hacen ustedes como investigadores de cualquier área, no significa una pérdida de recursos, no significa una pérdida de tiempo? ¿Por qué eso no es así? O sea, a ver, de partida, eh, bueno, poder adjudicarse un fondo, por ejemplo, como un fondo irregular supone décadas de trabajo, ¿no? Décadas de trabajo. Y de trabajo muy intenso, haberte formado afuera probablemente, o dentro de Chile, bueno, haber sacado tu doctorado, haber tenido una línea de trabajo sistemática de publicación de artículos en revistas indexadas, que es lo que hoy día se solicita, pero también habrá que decir de que hoy día estamos habitando algo así como en la cultura de la muerte del libro, ¿no? Y el éxito absoluto del paper. ¿M? Por los criterios CNA, digamos, de la Comisión Nacional de Acreditación, cuando tú postulas a un proyecto ANID, ¿no? A un FONDESIT de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, te van a favorecer con más puntaje un artículo de 10 páginas que un libro de 300, ¿no? Te va a valer 30 puntos, 10 puntos el artículo, y un libro te va a valer 7, ¿no? ¿Y Eh, cómo se explica eso? eso pasa, esa es la penetración y la perforación del modelo neoliberal en la lógica universitaria y lo que podemos llamar la universidad capitalista, ¿no? Que se mueve sobre la base de estándares, ¿no? Sobre la base de indicadores, es el imperio del indicador, incluso no solamente las revistas indexadas, por ejemplo, que nos exigen publicar, tienen que estar indexadas, sino que hay cuartiles, Q1, Q2, Q3, Q4, y según eso, bueno, la universidad recibe más o menos fondos basales. Entonces lo que hay a la base aquí también es la construcción de un modelo que precede a CAST. CAST viene a ser, a mi modo de ver, el presidente actual, la coronación de un desprecio por el conocimiento ya a un nivel un poco patológico. Pero el Chile neoliberal, digamos, ha desarrollado esta idea de un, de una sociedad en donde el libro, en donde la cultura, en donde las artes y las humanidades son secundarias respecto de otros oficios que son inmediatamente rentables. O sea, hacer un doctorado en literatura o en filosofía no es más fácil que hacer un doctorado en física cuántica, ¿no? O en economía, en Harvard. No hay niveles de Pero dificultad la muy gente distintos, pero se la gente queda inmediatamente se queda con el imaginario con el imaginario del economista, y el economista va a ganar millones y millones. y que sale dando cuñas para el bronce en la televisión. Exacto. Y el doctor en literatura o en filosofía o lo que sea, bueno, haciendo el mismo esfuerzo, escribiendo tesis en otros idiomas, va a ser castigado en un país como Chile porque no está. En Chile no está revitalizada la cultura, no está más que revitalizada, vitalizada la cultura Y, como un ámbito de cohesión social también. y ustedes tienen mucha, perdón, pero ustedes tienen mucha presión como investigadores, por lo tanto, Muchísima. me gustaría que eso lo dejes muy claro para las personas, porque no es que ustedes de repente escribieron algo, le dan la plata, así en términos muy coloquiales, y es listo, ahora utilícenla. Un poco lo que tú explicabas, pero ¿por qué crees tú que de este modelo neoliberal hace esta competitividad, esta presión para el investigador al final? Eso es tremendo porque al final nos hace competir entre nosotros, ¿no? Así es. Y en áreas como la mía, que es la filosofía, que es proyectos Fondesit, por ejemplo, que es el área donde dan menos proyectos, en el grupo de estudio donde se dan menos proyectos junto con literatura. eh, claro, casi tienes que estar a codazos con los colegas por quién publica más, por quién tiene más paper en el año, para poder postular al Fondesit. Bueno, se produce, el sistema por inercia construye algo así como un proceso de individuación de sujetos neoliberales que están investigando, y cuando uno piensa esto al interior de la filosofía o la literatura, el asunto es grave, ¿no? Es crítico, porque estás perdiendo la idea o la búsqueda del conocimiento y el saber por el saber, el amor por el conocimiento, por la creación y la imaginación, y básicamente estás situando tu trabajo, yo creo que no es mi caso, intento que no sea así, en función del trabajo de alguien más. Entonces puede ser muy amigo, pero sabes que tienes que publicar más que él para poder postular y ganarte un fondo regular, que es como un título nobleza al final, Oye, perdón, pero qué o de bueno lo que iniciación. está explicando Javier, porque yo me imagino que no todas y todos saben este punto. Siempre se observa, ¿cierto?, que la universidad o los investigadores e investigadoras viven un mundo donde, claro, saben que hay un conocimiento, un talento, un esfuerzo, pero lo que hay detrás, esto que está detrás de la cortina. Y en ese sentido, Javier, ¿cómo visualizas tú entonces lo que plantea el presidente José Antonio Kast como una
una justificación a través de la comunicación, tipo lo que hace Trump. Yo hago un paralelo que tiene mucho sentido, los aspectos comunicacionales, obviamente no con la grandilocuencia que tiene un Trump, que él hace para un reality, lo que hace. Él sabe lo que provoca. Pero en esta cuña o en estas frases de José Antonio Caz, el presidente, se provoca algo que va quedando en el inconsciente colectivo. Es peligroso. Y es peligroso. Sí. Entonces, ¿tú crees que lo dice en serio o lo dice porque tiene que sacar la plata de algún lado? Lo hice completamente en serio. Mira, a la derecha nunca le han gustado mucho los libros. Hay que decirlo derechamente, por supuesto. Aunque ellos se educan en las mejores instituciones. Sí, o sea, hay excepciones absolutas, digamos, están los grandes historiadores, Encina, etcétera, ¿no? Mario Góngora, gente de derecha que han hecho trabajos excepcionales, pero en rigor al sector político de la derecha no valora mucho el libro. O la cultura en general, ¿no? ¿Por qué explica eso? Hay una tendencia más bien a la inmediatez de la productividad, ¿no? Okay. Entonces a generar recursos sobre la base de la emergencia rápida, ¿no? O sea, Piñera no le gustaba el teatro, Piñera tampoco leía literatura, ¿no? En cambio la izquierda, y esto no es reivindicar ningún tipo de cuestión media romántica, la izquierda tiene una vinculación más cercana a la literatura. Tú puedes ser, o la cultura en general, tú puedes ser un anticomunista acérrimo, ¿de acuerdo? Estás en todo tu derecho, pero un comunista bien formado es un comunista leído, ¿no? O sea, si tú entras a la Juventud Comunista a los 13, 14 años, te van a hacer leer el Manifiesto Comunista, después la ideología alemana y te van a adoctrinar si tú quieres. Pero vas a llegar con una suerte de imaginario, ya de tinglado subjetivo, el que vaya a tener ideas. Y va a poder argumentar. Y vas a poder argumentar. Entonces, una sociedad que no se funda sobre la base del pensamiento crítico y que más bien tiende a neutralizar ese pensamiento, como lo que busca este gobierno, que es propio de las derechas contemporáneas también, es peligroso. Yo pensaba también cuando el presidente Kast tira esta frase ironizando sobre el libro, en los estudiantes, en el mensaje que le llega a los estudiantes secundarios y universitarios, ¿no? Es lamentable, pero no solamente pasa en nuestra universidad, sino en todas, las bibliotecas están vacías. Son casi, ¿cómo decirlo? Como reliquia. Reliquias del pasado, efectivamente, como ruinas que están ahí como simbolizando algo que alguna vez existió, ¿no? Y si te metes a la biblioteca vas a ver a pura gente, a puros cabros con teléfono. Entonces la cultura bibliográfica o biblioteológica, si tú quieres, de biblioteca quiero decir, también está absolutamente en extinción. Y eso pasa por medidas también que vienen de más arriba, es decir, se nos exigen a los profesores entregarle, por ejemplo, a los estudiantes todos los documentos, todos los textos digitalizados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Generas estudiantes como peluches que le tienes que entregar todo y no tienen experiencia de biblioteca, no saben lo que es buscar un libro, arreglártelas con una fotocopia. Todo eso, la belleza que tiene el trabajo de biblioteca, pero alguien podría rebatir, la cercanía al libro, la cercanía física con los libros, sí, tampoco pero alguien tiene. podría rebatir, claro, pero ustedes están hablando de algo que no está acorde a los nuevos tiempos, a la exigencia, es lo mismo leer. ¿Por qué? ¿Cómo le argumentamos a ese análisis? Esta es una cuestión política en el fondo, ¿no? Cómo tú construyes profesionales de la manera más rápida posible, ¿no? Para que salgan al mercado y se disputen un puesto de trabajo y al final del día contribuyan a la economía del país. Entonces ya no lees, es muy difícil, incluso en los doctorados, y estas experiencias yo las conozco de cerca, en Chile no se leen libros completos, no te van a decir, toma, léete el Tratado Teológico de Spinoza. No te van a decir, léete un capítulo, léete esta parte, ¿no? Está todo parametrizado. Y en esa, claro, como parametrización, en esta como esta cosa como de algorítmica que tiene hoy día los programas de investigación, en los programas de estudio en el ámbito de las humanidades, las ciencias sociales, o la literatura, etcétera, en todo ese formato lo que hay es un retroceso del pensamiento crítico, porque te están diciendo, lee esto, de tal página a tal página. No vayas más allá, no te exijas a ti mismo, ¿no? Por eso te digo, estamos frente a un momento donde vamos a hablar después un poco de eso, donde la virtualidad y la inteligencia artificial y el ChatGPT, todo eso ha reemplazado las prácticas clásicas y antiguas de investigación, digamos, pero se toman demasiados atajos y finalmente el conocimiento se construye demasiado rápido. Y eso o sea, tú llegas a conclusiones demasiado rápido. Y eso es un atentado contra el conocimiento. O sea, Aristóteles no había ChatGPT, ¿no? No. Ni Platón tenía ChatGPT, ni Santo Tomás tenía ChatGPT, ni Hegel tenía ChatGPT, ni nadie de ellos, ¿no? Y construyeron obras monumentales, o sea, también se puede.
Hoy día las obras están más debilitadas, las obras de los filósofos contemporáneos y filósofas, no todos, por supuesto, hay algunos que son excepcionales, precisamente, más bien la gente que se está formando en filosofía o en las artes y en las humanidades, se ven debilitadas sus formaciones por el acceso a la velocidad que tienen de acceso a la información, quiero decir, y entonces producir trabajos, sacar magíster y sacar doctorados y todo eso, ¿no? Yo trato de evitarlo, aunque a veces caigo en tomar esos atajos, ¿no? Un ejemplo breve. Si yo estoy buscando, estoy trabajando la noción de sueño en Freud, ¿ya? Lo que yo debería hacer es ir a leer, y es lo que intento hacer, derechamente los textos donde Freud habla sobre los sueños. ¿Mm? Pero ¿qué me puede hacer el ChatGPT o la inteligencia artificial? ¿Cómo me puede favorecer? Entre comillas, favorecer. Yo le digo, los sueños en Freud, ¿cuáles son los textos en donde aparece la noción de sueño en Freud? Y me va a arrojar todos los textos. Entonces me evitó la búsqueda, ¿no? Y ya ahí hay un freno a esta investigación, exacto, la actitud, el tema mental de investigar. Exacto. Y es casi como, lo estaba analizando, es como cuando el niño hoy día no se puede aburrir. Claro. No se puede aburrir la persona, o sea, no el niño, las personas no se pueden aburrir. Exactamente. Oye, es tremendo este tema, Javier, y esperamos que nuestras auditoras y televidentes vayan siguiendo la línea de esta conversación. No se trata de aquí autoflagelarnos, no se trata de decir estamos en contra de todo lo que es un avance y un progreso, pero el tema es que a raíz, ¿cierto?, de una frase, a raíz de un comentario de quien lleva la dirección de un país, esto puede bajar, claro, terriblemente hacia o permear todos los aspectos. Lo está diciendo el presidente de la República. No, digamos, lo está diciendo cualquier persona. Claro, y en ese sentido, y bueno, después se va a enganchar con el otro tema, hay que decir también de que la ignorancia es peligrosa no solamente porque no te genera una motivación, un estímulo, un impulso a la lectura o a ir al cine o bueno, a tener un momento, un instante cultural o imaginativo o creativo, sino que la ignorancia es peligrosa cuando comienza a organizarse, ¿no? Y en este caso lo que yo veo es que la ignorancia está como organizada, está jerarquizada. Es lo que se intenta introducir es como una suerte de planificación de la ignorancia, ¿no? No es que el cast sea una persona ignorante en sí misma, digamos, sino que la ignorancia como el no aprecio por la cultura en términos generales es un aparato ideológico también, citando al Tusser, ¿no? En esa perspectiva. O sea, queremos que la gente no lea, queremos que la gente no esté leyendo, porque si tú estimulas el pensamiento crítico, los que estás generando son sujetos que te van a debilitar o te pueden sabotear el sistema que tú tienes hoy día o que pretendes instalar, ¿no? Y te pueden cuestionar. Bueno, se me viene de inmediato, fíjate, con esto que estamos hablando, y a lo mejor las auditoras y televidentes se van a acordar, a lo mejor en el colegio le hicieron leer Orwell, claro. 1984. Es un libro que lo recomendamos, o por lo menos yo lo recomiendo, a pesar de que pasen los tiempos, porque uno cuando empieza a leerlo, claro, como que parece que estamos viendo ciencia ficción, pero cuando ya estamos en el libro y vemos lo que pasa con esa sociedad, con ese gran hermano, ¿cierto? Ahí es un parámetro que, bueno, siempre se ha dicho que Orwell vaticinó futuros, analizó, en fin. Y respecto del tema en sí, Javier, en este bloque, para antes de concluir el primer bloque, una de las frases también, uno de los comentarios fue que la investigación es importante en el sentido de que le inyecten recursos, o lo mismo de recursos, es para generar empleos. Claro, bueno, es que si es por eso, cerremos las humanidades, ¿no? Y cerremos las ciencias sociales, las humanidades y las artes, básicamente la literatura, las humanidades y las artes, porque las humanidades y las artes no están destinadas a ser empresas generadoras de 8 horas de empleo, ¿no? O sea, yo trabajo con más gente, formo equipos de trabajo, pero la mayor parte de mi trabajo es gratuito, ¿no? O sea, yo recibo un sueldo, trabajo en la universidad, etcétera, pero no sé, acabo de publicar un libro, tú bien sabes, me ayudaste a presentarlo. Yo no recibo plata por ese libro, y no estoy buscando rentar con eso. Y ese espacio de gratuidad que está presente en muchos colegas, que yo lo veo en mucha gente que trabaja como militantes de la filosofía en este caso, o militantes del conocimiento, que insisto, no buscan rentabilizar nada, sino básicamente hacer una contribución, es algo que hay que defender.
Porque una sociedad que no tiene pensamiento crítico es una sociedad que no se puede pensar a sí misma y le entrega todo el poder entonces a quienes lo detentan particularmente y se genera una sociedad de subalternos. Por lo tanto es importante hacer el punto de lo que dijo el presidente Kast respecto de su burla sobre el libro, de las investigaciones que se gastan millones y que no valen, finalmente no generan nada. Eso es absolutamente falso, ¿no? O sea, generan mucho, generan todo. Te insisto, ¿qué sería este país sin Gracias a la Vida? Que es una canción. ¿Qué sería este país sin Alturas de Machu Picchu? ¿No? O sin la obra Gabriela Mistral, etcétera? O sea, son cuestiones simbólicas que no son inmediatamente asibles, no son rentables, no te generan dinero, pero le construyen la identidad a un país, ¿no? Sí, mira, y ya que estamos en la hora del primer bloque, pero yo invitaría, fíjate tú, a atreverme a invitar, o sea, invitar, volver a redundar, a las personas a que lo que tú estás planteando, si lo podemos ejemplificar, por ejemplo, en lo que nos pasa en los hogares. En el hogar, que es la empresa nuclear de la sociedad, ¿cierto? Cada uno cumple un rol, hay una unión, hay una economía, hay trabajo, hay roles, reitero, y todos contribuyen a esta empresa hogar. Pero la empresa hogar en este mundo o con estas visiones tan economicistas, tan más que economicistas, con esta ideología, ¿cierto? Que poco menos que no se puede analizar, ni tener análisis crítico, en fin. Es como si la familia no pudiera compartir. Es como si todos llegaran, comieran, se acostaran, salieran, volvieran y no hubiera un compartir. ¿Qué sería de esa empresa familiar, llamada familia, el núcleo, si no pudiera expresar? No se formaría la persona íntegramente. Exactamente. Ahí, bueno, y ahí vamos a enganchar con el tema del segundo bloque que tiene que ver con la encíclica del Papa León XIV, que va bastante en la línea. Muy interesante. Vamos a la pausa entonces, estamos en punto de fuga y retornamos en cualquier instante. Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidas y bienvenidos aquí a Punto de Fuga, donde con mi colega, compañero Marcelo Morales conversamos todas las semanas, a veces con invitados, a veces entre nosotros, sobre temas que son efectivamente muy contingentes y que al día de hoy están marcando no solamente la agenda, sino que también podríamos decir definiendo lo que es el orden mundial en alguna línea, ¿no? Y en este punto quisiéramos en este momento ingresar a la nueva encíclica que aparece el día lunes, emanada, digamos, desde el papado, desde el pontificado de León XIV, León XIV, sí, ¿no? Y que, bueno, abre cuestiones bastante, no voy a decir solamente relevantes, sino que es una encíclica de una gran contemporaneidad. Y a mí eso me llamó la atención, Marcelo, particularmente. Sorprendió, ¿cierto? Sí. Claro, porque, bueno, se ha dicho harto de este papa que es muy poco mediático, que casi prácticamente no se le había escuchado su voz, su opinión, hasta cuando Donald Trump, nuevamente sale a la palestra, lo criticó. Criticó Donald Trump porque justamente el papa estaba abocando allá que no había que el tema de la guerra, los abusos, el poder o el exceso de poder. Ahí Donald Trump lo critica y comienza recién a aparecer. Pero ahora, como bien dices tú, saca una encíclica donde dentro de los puntos clave él toca el tema de la inteligencia artificial. Yo quedé muy sorprendido y me gustaría que nos pueda explicar primero por qué el Papa crees tú que pudo sacar esto tan contemporáneo, tan atingente. Magnífica Humanities. Y claro, ¿y qué busca él? ¿Qué busca? Bueno, de partida licenciado en matemáticas, algo podría decir eso. Pero bueno, primero tratemos de explicarle a la gente lo que es una encíclica. Lo que es una encíclica. Una encíclica es, bueno, viene la palabra del griego como de envolver en círculo, significa, ¿no? Como rodear algo. Pero en estricto rigor es una exhortación moral desde, en este caso, desde el líder de la iglesia, desde el rey de la iglesia, que es el Papa. No olvidemos que el Vaticano es un estado que tiene un rey, ¿no? Y ese rey es el Papa. Y en ese sentido, las encíclicas son exhortaciones morales, como llamados a
exhortaciones morales, llamados, exigencias a cómo debe ser el mundo católico, ¿no? Y si va más allá del mundo católico, mucho mejor. Recordemos que el 30% de la población aún mundial se considera católica. Entonces las encíclicas son fundamentalmente eso, llamados a cómo vivir y cómo enfrentar la vida en sus diferentes aspectos. Por lo mismo, las encíclicas en ningún caso son inocuas, no son ingenuas, no son neutrales, están cargadas de política, de ideología y de un montón de cuestiones, ¿no? Para todos lados. Porque esa es una tremenda responsabilidad y O misión. sea, yo revisaba, por ejemplo, Entregar una encíclica. la encíclica Casti Conuvili del Papa Pío XII en 1922, que era una encíclica tremendamente conservadora. O sea, la mujer a la casa, desplazándola, digamos, a las labores domésticas, el hombre a la vida pública, ningún tipo de relación homosexual, bueno, todo hiperconservador, así como que volver al tiempo de los caballeros templarios. Pero antes de eso, tuviste la Rerum Novarum, ¿no? A finales del siglo XIX, con el Papa León XIII. Y inicialmente lo busqué, se llamaba, esta encíclica era sobre la situación de los obreros. Y la encíclica trata fundamentalmente sobre, claro, la situación de la clase obrera en el mundo entero, muy inspirada, o sea, no inspirada, sino a propósito de los efectos que ya venía produciendo con mucha intensidad la revolución industrial, la pauperización, digamos, la pobreza extrema que había generado los procesos de industrialización en Europa y repercutido en América también Latina y en otros países, otros continentes. Y era, bueno, uno podría llamar una de izquierda, ¿no? Una encíclica de izquierda. Pensemos también en la famosa Popular un Progreso de 1917 de Pablo VI, ¿no? Que fue un hito histórico, vinculado a la teología de la liberación, muy cuadrado con los movimientos revolucionarios insurgentes, particularmente en América Latina y en África. No nos olvidemos que en Nicaragua los curos tomaron las armas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las encíclicas no son cuestiones baladí, no son cuestiones simplemente vacías. Ni solamente religiosas. Ni solamente religiosas, sino que exactamente, en el sentido estricto de la palabra religión, sino que buscan generar un tipo de sociedad particular y de influir en el mundo de una manera también muy determinante. La Iglesia ha sido, durante 2000 años, probablemente la institución más influyente de la historia, ¿no? Hasta el siglo XX-XXI, final del siglo, que ha perdido mucha fuerza, producto, bueno, los casos de pederastía y todo lo que salió a flote, digamos, toda la suciedad que se escondía bajo, digamos, toda la sotana institucional, por decirlo así. En esa línea aparece esta encíclica. Yo no soy una persona creyente de partida, pero no puedo dejar de reconocer cuando las cosas son relevantes o son importantes. Y aparece esta encíclica de León XIV, Magnifica Humanidad, Magnifica Humanitas. Y es una encíclica que se construye básicamente sobre la base de estar contra lo algorítmico, contra la inteligencia artificial. De hecho, tiene conceptos tan interesantes como el tecnofascismo. Es decir, cómo a través de la tecnología se pueden construir sistemas autoritarios de dominación. Lo que ha ocurrido. Sí. ¿Dónde surge la inteligencia artificial? En Silicon Valley. ¿Quiénes son los teóricos, comillas, de Silicon Valley? ¿No? Asesores de Trump. Bueno, está más asociado a la ultraderecha. Los chinos generando su propia empresa de inteligencia artificial. Entonces, el Papa da cuenta de un punto clave, digamos, porque al final él se hace la pregunta de cuánto puede aguantar lo humano de cara al avance tan despiadado de la inteligencia artificial, ¿no? Hasta dónde la humanidad puede resistir en tanta humanidad. Pero a la vez al sacar este tema es como ir en contra de la corriente. Claro, o sea, contra del sistema mundo, digamos, ¿no? Como decía... Habrá ahí también a mí lo que me llama la atención, viendo muy debajo del agua, no puedo dejar de ver debajo del agua, buscar esa mirada, insisto, desde esta aparición del diálogo que tuvieron entre él y Trump, saca esto. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente, como bien lo dices tú, Silicon Valley, y son el poder, en el fondo, el poder. Pero por favor, continúa, y continúa explicándonos en el sentido de eso. ¿De dónde surge? Tú dices que surge la inteligencia artificial en Silicon Valley. Claro, ahí están los orígenes, ahí están los genios creativos de esto, ¿no? Y en torno a Hathaway, por ejemplo, me acuerdo uno, en torno también a los genios creativos más tecnológicos aparecieron una suerte como de filósofos y teóricos que son muy chantas, pero que intentan imprimirle como densidad, claro, filosófica, analítica a lo que están haciendo, ¿no? Pero en eso son muy malos. Lo que son geniales son en generar inteligencia artificial que al final del día
Y eso es lo que plantea el Papa con mucha claridad y me parece interesante. Si no se detiene, va a dejar al humano subalterno, ¿no? Ya lo vemos, ¿no? Lo podemos ver, el uso, por ejemplo, de los celulares en las salas de clase, cómo los celulares, por ejemplo, generan el mismo sistema de adicción que puede generar cualquier droga. Los cabros están con el celular en la mesa y están tiritando si no lo están, si no lo están tomando, ¿no? Es el mismo mecanismo psíquico. Entonces, bueno, claro, el Papa también habla de esta idea de que te decía el tecnofascismo, que es muy relevante, es decir, se producen sujetos, nuevamente, un proceso de individuación, es decir, la generación de un tipo de sujeto particular que, amparado en la técnica o subordinado a la técnica, se despliega en el mundo social, es decir, un sujeto tecnificado, ¿no? Subordinado a la técnica, subordinado al aparato, subordinado a los computadores, subordinado al control. Pero si tú te das cuenta, nosotros consumimos control, ¿no? Cuando tenemos uno de estos aparatos en la casa, un computador, un teléfono, y tenemos una red social como Facebook, digamos, somos base de datos gratuitas para cualquier, digamos, manipulación de empresario internacional, etcétera, base de datos gratuitas, ¿no? O sea, a mí me puede gustar el vino, me puede gustar los viajes, me pueden gustar los libros. Y de repente, pum, me arman un perfil y me llega información sobre un montón de cuestiones. Y esto no es ningún chiste porque, acordémonos que Mark Zuckerberg, Sí, el de Facebook, el creador el genio joven. claro, tuvo que pagar 60 millones de dólares de multa por haberle pasado información privilegiada a Putin en la segunda elección de Putin, ¿no? Asunto absolutamente corroborado y comprobado. Entonces no es un juego. ¿M? Por lo tanto, esta encíclica me parece de una gran contemporaneidad, me parece que el Papa está apuntando a una cuestión que es relevante, hace el punto, y no es porque lo esté diciendo, no es porque esto no se esté discutiendo, en el mundo entero se está discutiendo, lo que pasa es que lo está diciendo una persona demasiado influyente, que lo diga yo da lo mismo, ¿no? Pero lo está diciendo el jefe de una de las instituciones o la institución más importante en la historia de los últimos 2000 años. Por lo tanto, que él ponga el tema tiene fuerza histórica. Como decíamos, las encíclicas tienen potencia histórica. ¿Mm? Ahora, Y Javier, puede marcar un momento. en ese sentido. Perdónate que me olvidé nomás. Que Sí. Francisco escribió 2 encíclicas que pasaron colá. Sí, porque yo no Nadie me... se acuerda. Sí, eso te iba a decir. Uno sobre la ecología, El Papa etcétera. anterior, claro, pero el Papa actual con esta encíclica, insisto, es como que, no sé si revivió, pero es como una crítica total a lo que estaban diciendo. Hoy el Papa callado, hoy el Papa parece que no tiene pronunciamiento, pero ya se vio que cuando hay un debate, un mini debate ahí con Trump. Ahora, en relación a eso, lo que tú manifiestas de, al ser el líder de una iglesia católica, de una institución como la Iglesia Católica, esto también es una jugada, lo ves tú, para, en el fondo, decir, estamos vivos, es como cuando hay una arenga a las tropas. No estamos aquí decorativos. El mundo católico, lean esto, pensamos, no sigamos como ovejas a algo al despeñadero. Y ¿cómo, desde ese punto de vista, cómo accede una persona a leer esta encíclica? Bueno, la encíclica es de libre acceso. Es de libre Tú acceso. te metes a internet, sí, si el Vaticano la libera. Es bueno el punto que tú haces, porque lo que hace León XIV, por eso me sorprende también, como a nivel geopolítico, institucional, geopolítico, repone a la Iglesia en el centro de un debate contemporáneo del cual está ausente por muchas décadas ya, ¿no? No sé, el Papa Juan Pablo II recuerda que llamó a Marcial Maciel, este devorador de los legionarios de Cristo mexicano, el que creó los legionarios de Cristo, que era un depredador de niños, lo llamó los soldados del Vaticano, ¿no? Ocultando crímenes brutales, ¿no? Las cosas tal como son y son cuestiones comprobadas. Y de ahí en adelante los papas, salvo los esfuerzos de Francisco por parecer un poco más progresista, digamos, tampoco tuvieron gran influencia. Y no posicionaron o devolvieron a la Iglesia al perímetro del debate importante, ¿no? A nivel mundial. Pero este Papa con esta encíclica estaba muy piola, como tú bien dices. Como que está otro Papa más nomás. Aparece con la encíclica y se instala en el centro de los debates contemporáneos. Además toca el genocidio en Gaza, Sí. ¿no? Y se refiere a que los pueblos tienen que resistirse a cualquier forma de colonización, ¿no? O que la Iglesia católica o el mundo católico tiene que apoyar a aquellos pueblos que están intentando ser subordinados, colonizados, expulsados de sus territorios. Por lo tanto, es bien impactante, ¿no? Te insisto, da lo mismo que lo diga yo.
Eso no importa. Lo que pasa es que lo dice el rey de un estado y el estado más poderoso probablemente de los últimos 2000 años. Entonces, como las encíclicas son tan penetrantes al final del día, o algunas de ellas han tenido una fuerza histórica tan potente, esta encíclica no solamente es una crítica a la inteligencia artificial, no solamente es una crítica al mundo de lo algorítmico, no solamente es una crítica a la virtualización de las relaciones humanas, sino que es una crítica a la ultraderecha, ¿no? A la ultraderecha y particularmente liderada por Trump. Entonces hay un trasfondo político, está vertebrada políticamente también la encíclica y eso me parece interesante rescatarlo. No estoy defendiendo la Iglesia Católica ni los crímenes históricos, no, la institución es otra cosa. Sí. La figura del Papa saca una encíclica que pone un tema que es de pleno sentido al día de hoy. Y que sin duda ha sido la noticia, independiente, claro, como bien dices tú, de que alguien crea o no crea, si es católico o evangélico, pero puso un tema y sorprendió a todos. Sí. Mediáticamente yo diría que fue la noticia de la semana, en términos, obviamente, no quitándole la importancia a la guerra y todo lo que sucede, pero volviendo a tocar el tema de Gaza, por ejemplo, que mediáticamente Gaza ya no existe. Claro. Mediáticamente, si usted lo analiza, cuántas noticias hay de Gaza y cuántas noticias hay de Ucrania más allá que están diciendo que hay un bombardeo. Sigue. Pero el problema sigue. Así que, bueno, estos son los tiempos que vivimos, Javier, estos son los tiempos que vivimos, estimados, con tiempos mutantes. Una sorprendente aparición, ¿cierto? De una figura que en lo personal yo veía, claro, justamente muy, como se dice, piola. Un papa más, ¿no? Un papa más, hasta este encontrón con Trump, que ahí ya me llamó la atención que él tuvo voz, y ahora con esto, sin duda, invitándonos a leer, sí, que es lo más importante. Yo invitaría, justamente, sigo tu pista ahí, que la gente le eche una mirada, se quede en diagonal, yo leí la introducción, es interesante. Y para cerrar, digamos, si en algún momento Trump quiso entrar en disputa con el Vaticano o con el Papa, esa disputa la perdió, la ganó el Papa con esta encíclica. Sí, y no se ha pronunciado a nada al respecto. Piola. Bueno, estos grandes temas, ¿cierto? Desde el punto de vista de Punto de Fuga, como siempre, 107.5 y las pantallas de Ulagos TV. Y para la próxima semana hay un invitada, no vamos a decir, la subsiguiente ya tenemos clarito quién va a venir acá, pero no lo vamos a anunciar, así que por supuesto, Javier, un gusto compartir nuevamente contigo y ir aprendiendo siempre el conocimiento a través de un micrófono que es el puente y cumpliendo el rol de la Universidad de los Lagos de crear conciencia, despertar las conciencias al análisis. Así es. No estamos diciendo estén de acuerdo con nosotros o cambie su opinión, pero despertar el análisis. De todas maneras, el gusto es mío siempre estar con usted, agradecer a Iván, a Javier, a Matías, a todo el equipo acá que nos apoya. Y sí, nuestro rol como universidad pública es poder decir, poder opinar sin miedo y efectivamente tratar de abrir la discusión. Nadie busca que estén de acuerdo con nosotros, pero sí podemos entrar en tensión y en debate, que es lo más sano. Una democracia que no se tensa a sí misma, que no debate, bueno, corre riesgos de dejar de ser democracia. Está dopada y parejita. Claro. Así que, chao. Que estén muy bien. bien. Chao. Gracias.